Buenos días, Ceci. Buenos días, señores. Ya están sentaditos viendo Bien por Casa porque ya comenzamos. Así es, comenzamos con un día más cargado con mucha información para compartir con ustedes, mucha educación, todos aprendemos juntos. Así es, aprendemos juntos y nos divertimos, sobre todo porque la vida hay que tomarla con alegría, ¿no es cierto? Así es, eso es importantísimo. Aprendemos, sí, pero también nos reímos, ¿no? Porque esto no tiene que ser tampoco tan serio, ¿no? Tan estricto, ¿no? Efectivamente. Porque lo importante es aprender. ¿no? Así es. Y aprendemos de buena voluntad y de buen corazón. Y de buen corazón. Justamente porque la producción hace un trabajo espectacular con los temas, los invitados son especialísimos, así que es un programón. Así es, y dicho sea de paso, el programón que tenemos hoy día, te voy a contar. Bueno. El primer tema que vamos a hablar, mi hijo tuerce el pie al caminar. Muchos niñitos, a veces cuando ya vemos que empiezan a caminar, empiezan a meter los piecitos, ya sea uno o los dos piecitos, ¿no? Y esto se mantiene, porque incluso cuando van creciendo, ¿no? Van arrastrando este tema incluso hasta la adultez. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuáles son, hasta dónde puede llegar este problema? ¿Cuáles serían las consecuencias? Todo eso lo vamos a abordar aquí en el programa, viendo por qué nuestro hijito tuerce el pie al caminar. ¿Cuántas veces hemos dicho, hijo, dale, préstale? Pero estamos haciendo mal. Él no quiere compartir. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará bien lo que está haciendo el niño? Pues ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a compartir? Tiene que aprender a compartir. Tiene que sociabilizar con los chicos, con sus amigos y aprender a compartir, a prestar. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a descubrir en el programa. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a compartir? Vamos a hablar también sobre las garantías de los electrodomésticos. Sucede mucho aún cuando compramos un electrodoméstico que no leemos las letritas chiquitas de lo que firmamos o en este caso de las garantías y luego cuando se presenta algún problema descubrimos que no nos pueden reponer el producto o no se pueden hacer cargo. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, tenemos que leer de repente o si no, pues simplemente ir y hacer nuestro reclamo al Indecopi. Pero para hablar sobre este tema y expandir, ¿no? Vamos a esperar a que llegue nuestra invitada y con ella vamos a conversar sobre las garantías de los electrodomésticos. Así es, también vamos a hablar sobre cómo superar las crisis familiares. Crisis familiares, ¿por qué se producen? ¿Dónde se producen? ¿En qué momento? Y cómo sobrellevar esa etapa. Es muy complicado salir de esa etapa, lo vamos a descubrir en el programa. ¿Cómo superar las crisis familiares? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos hoy día en el programa. Alístense, ya tomen asiento y si no, pues sigan haciendo lo que están haciendo y súbanle el volumen al televisor porque esto ya comenzó. Vamos a hablar sobre nuestro primer tema. Mi hijo tuerce el pie al caminar. ¿Por qué sucede esto? ¿De qué manera lo podemos evitar o de qué manera lo podemos corregir? Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Julio Segura, que es médico ortopedista traumatólogo. Bienvenido, doctor. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y creo que es un tema muy interesante que definitivamente a todos los televidentes les va a servir, especialmente a las damas. Sí, muchos niñitos, niñitos vemos, incluso personas adultas, ¿no? Con esta característica al caminar. Y parece que se ha dejado pasar, ¿no? Se ha dejado pasar porque justamente vemos adultos con ese tema con el que vamos a tratar. ¿De qué estamos hablando, doctor? En realidad, en el vientre de la madre, según el espacio que tenga el niñito, va a colocar las piernas en determinadas posiciones. Ajá. Cuando ya nace y va creciendo, en algunos casos los que tienen pies chiquitas hacia adentro se van corrigiendo, pero en algunos casos quedan, y es lo que usted comenta, ¿no? Que definitivamente va a mantenerse de grande y eso también hasta adulto, ¿no? ¿No es hereditario? ¿Se podría decir que es hereditario? Es hereditario algunos problemas que pudieran haber que son congénitos, sin embargo la generalidad no. Porque muchas veces, ¿no? Dicen, el papá también es chuequito, el hijo también salió, ¿no? Con la patita chueca, o de repente la mamá, sí, ha salido chuequito, yo también tengo el pie chueco. Se le busca, ¿no? Se le busca la relación. Sí, no es necesariamente así. No necesariamente, es cierto, pudiera haber una predisposición, pero eso puede ser corregido. Entonces nosotros debemos ver en qué momento corregir al niño para evitar pues que llegue adulto, o sea que el papá o la mamá puedan tener adulto. Sí, claro, claro. Quizá viene en el nacimiento. Así es, desde el nacimiento.
¿Esto puede tener severas consecuencias? Digamos, algo a lo que realmente deberíamos estar atentos. Generalmente cuando los pies son muy chuequitos, especialmente hacia adentro, la mamá acude al médico porque el niño se cae al correr. Okay. Y entonces ese es el motivo inicial, ¿no? O también visualiza una manera muy inadecuada de caminar y eso le preocupa, ¿no? Entonces ahí recién acuden al especialista, ¿no? ¿Tiene algún problema cuando ya crecen con la columna vertebral? Generalmente no. Todo eso básicamente son de los miembros inferiores. Ahora, si es que no tuviese mayor problema, digamos, si tan solo es un niño que está caminando, no se tropieza, no se cae y tiene, digamos, el pie ligeramente torcido, ¿debería también tener una atención por parte de un especialista o se puede dejar pasar? Consideramos que hay una etapa en donde pudieran estar los pies chuequitos, especialmente cuando empieza a caminar hasta el año 6 meses, pero si persiste, sí debería hacer una consulta y existen algunos tratamientos ortopédicos en cual podríamos nosotros enderezar estos piecitos. ¿Y esto son los dos pies o es un solo pie el que puede Generalmente tener? Son los dos, pero se manifiesta uno más que otro y eso es lo que la madre observa, ¿no? Que mete uno más que otro, generalmente. Ahora, ¿siempre es hacia adentro o también se dan los casos de los pies hacia afuera? Se dan también los casos de los pies hacia afuera y son los más difíciles de corregir. Entonces, esto habría que empezar de muy pequeñito a hacer la corrección porque si no probablemente ya un niño que mete o que saca los pies hacia afuera ya a los 10 años ya probablemente no hay corrección, ¿no? Hablando de corrección, ¿qué corrección es la que tiene que llevar? Generalmente hay lo que nosotros llamamos las ortesis, diferentes tipos de aparatos ortopédicos. En realidad la ortopedia nace con la corrección. El símbolo de la ortopedia es un arbolito chueco, en el cual se le amarraba una maderita como los arbolitos para que enderecen y esto hacía que se corrija. Entonces está basado en eso hace muchos años. Las correcciones mediante diversos tipos de aparatos, zapatos, ortesis, para la corrección que sí funcionan, ¿no? Ahora, el tener los pies hacia una dirección obliga también a tener una especie de piernas tipo paréntesis. Claro, las piernas tipo paréntesis o piernas chuecas o de alicate también, en algunos casos es genético. Hay bastante la genética, pero también se puede corregir de pequeñito, ¿no? Cuando nosotros vemos que ya entre año y medio está caminando y mantiene esta posición, podemos hacer algunos correctivos para mejorarlo. Ahí tiene que ver, a veces las mamás creen que es por el pañal. Que el pañal estaba muy abultado, qué sé yo, que era un problema del pañal que les dejó las piernas así. ¿Qué tan cierto es esto? No tan cierto, lo que sí es cierto, los andadores. Cuando le empezamos a poner los andadores, entonces en muchos casos el niño no está preparado para caminar y se empiezan a colocar de alicate las piernas. Claro. Entonces realmente los andadores hace muchos años ya no se utilizan, ¿no? Ya no se utilizan. No deben utilizarse. No deberían utilizarse, ¿no? No deben utilizarse los andadores. Ahora, ¿a qué edad debería ser operado? ¿Se opera? Generalmente en el tema de los pies chuequitos es rara la cirugía, salvo que sea algo demasiado evidente, ¿no? Se pueden hacer operaciones en donde se corta el hueso y se endereza. En el tema de los pies de alicate, si se persisten, también hay unas cirugías antes de que crezcan, termine el crecimiento de los niños, ¿no? Ahora, en este caso, ¿son las piernas o es la cadera? En el caso de los pies chuequitos es desde la cadera hasta los pies. Es lo más frecuente. Entonces, ¿es una operación, digamos, un tanto dificultosa o es una operación...? Generalmente no se hace ese tipo de operaciones ya estamos hablando de niños grandes, ¿no? O sea, hay que tratar de hacerlo de pequeñito, ¿no? Los papás a veces le damos soluciones inmediatas a muchos problemas. Y caseras. Y caseras, ¿no? El ponerle los zapatos al revés, ¿ayuda en algo? No es contraproducente porque el zapato está hecho para cada pie. Entonces, al ponerle el zapato al revés, el niño no lo va a sentir porque la sensibilidad de los pies de los niños es muy baja. Entonces no se queja, pero vamos a deformar los pies, no es adecuado. Ahora, cuando ya crecieron y tienen ya los pies así hacia la dirección interior, ¿se puede hacer algo? ¿Tiene algún correctivo todavía? Sí, se puede colocar ortesis hasta grandes, hasta 10, 12 años, que le empiezan a corregir, y las actividades físicas importantes en las niñas, por ejemplo, es el ballet, para corregir los pies chiquitos,
y en los varones las actividades orientales como el taekwondo o el karate, ¿no? Y cuando ya pasaron los 15, o sea, los 20, 25, 30 años... Es ya difícil, ¿no? Es Mejor difícil. dejarlo allí nada más, algo que sea algo demasiado pues extremo, ¿no? Claro, ya cuando modeles tu pasarela y ya te Sí, ya te me pules. enderezo. Pero Claro sí, que sí, claro que No, lógico. Sí, pero lo que pasa, los papás hemos dejado pasar muchas veces ese tema, Sí, ¿no? Como claro. que ya se corrige, ¿o no? Así O es. las soluciones caseras como el zapato, o como hacerlos caminar por la arena caliente para que te formen el pie, qué sé yo. Así es, que se forme el arco, dicen, pues, Claro. ¿no? Porque realmente hay mucha frecuencia de pie plano con pie chuequitos, es muy frecuente esa combinación, ¿no? Y estos aparatos ortopédicos son, digamos, antiguamente eran, digamos, toda una aparatología bastante notoria, bastante visible. Aún siguen siendo así, son cosas que, digamos, van a de alguna forma estorbar o impedir el normal desenvolvimiento de los chicos, ¿o han cambiado? En general hay dos tendencias en el mundo. Los pediatras dicen que esos aparatos no sirven y los ortopedistas decimos que sí sirven. Por lo tanto, hay corrientes en ese sentido. Sin embargo, los aparatos cada vez se están tratando de hacer menos visibles para ver todo el tema pues psicológico de los niños, ¿no? Entonces, Claro. cada vez son menores, los zapatos son más bonitos, etcétera, etcétera, con la idea que comentas, ¿no? Claro, claro. Ahora, que son sí. zapatos especiales, definitivamente. Sí, son zapatos especiales que se mandan a hacer y que definitivamente tienen correctivos que ayudan a corregir estos Y con pies, el ¿no? tema, ya para terminar, el arco del pie, ¿eso también es algo que se puede dejar pasar o es Los mejor? pies planos, ¿no? Los pies planos realmente tienen una frecuencia de un 30% de nuestra población, es alta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en adultos que yo veo, también ya jóvenes y adultos, quieren hacer actividades físicas ahora que tenemos muy metidos en la actividad física y no pueden hacerlas porque tienen pies Tengo planos. pie plano. Entonces, ¿qué hacen? Acuden a la consulta para usar sus plantillas. Claro. Entonces, lo mejor es corregirlos de pequeñitos. Ah, pero eso es de niños, lo ideal es de niños. lo ideal es de Ya niños, pero, en adulto mayor ya no se puede. mayores también. En pero- adulto mayor, dice. Pero tienen que usar sus plantillas, Una pues, no sus plantilla. plantillas. Andar con la plantilla de arriba para abajo. Así ya es. no hay vuelta Sin que dar. embargo, la gente le gusta hacer actividad física. Pero y eso es por lo que le quería decir, Claro. digamos, yo soy una persona que tengo el pie plano. O sea, la persona que tiene pie plano, ¿pueden correr? ¿Pueden hacer actividades físicas como correr en realidad con son naturalidad? personas normales, es como los lentes. Pero yo, Sí. por ejemplo, cuando corro, a mí sí me duele la rodilla. Porque probablemente requieres corregirte con unas plantillas especiales Necesito, para claro. poder estar bien, ¿no? Pero existe la curación, igual que los lentes. Los lentes antes la gente ya lo tenemos como algo propio, igual las plantillas son como parte de uno, ¿no? Será motivo de visitar su consulta. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Claro. Gracias por venir. Muchísimas Muchas gracias. 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 Bueno, nosotros nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar sobre cómo enseñar a nuestros hijos a compartir este valor tan importante como es compartir con otros las cosas que tenemos y darlas con amor. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a compartir? Regresamos.